voy a terminar algunas cosas que me quedaron pendientes de la última sesión y vamos a ver algunas líneas de desarrollo recientes. Vamos a llegar hasta eso. Lo que no alcance a decir va a estar escrito en las notas que ya están en el sitio web, las notas de las primeras sesiones, si es que las quieren descargar ahí. Entonces, la vez pasada, ayer, enunciamos y demostramos el principio de correspondencia de Fürstenberg, que esto es lo que tengo escrito resumidamente acá, que nos permitía ligar un subconjunto de los naturales a un subconjunto de los naturales. A uno le podía asociar un sistema que preserva una medida con un cierto conjunto A, cuya medida es la misma densidad que E, y uno tenía una forma de controlar la densidad de intersecciones de iterados de E, o sea, de trasladados de E, a partir de un control de la medida de intersecciones de traslaciones de A. Y esto era el principio de correspondencia de Fürstenberg. Lo que quiero mencionar hoy día es cómo este resultado del principio de correspondencia le permitió a Fürstenberg dar una demostración alternativa del teorema de Semeredi de existencia de progresiones aritméticas en subconjuntos de densidad positiva. Entonces, comencemos acá con el teorema de Semeredi. El acento va aquí. El teorema de Semeredi lo que dice es que si E es un subconjunto de n y tiene densidad positiva, es decir, es un conjunto no tan pequeño, entonces existe para cualquier largo, o voy a escribirlo de manera más resumida, existen progresiones aritméticas, lo voy a resumir como P.A, existen progresiones aritméticas de largo arbitrario. Para clarificar este término que estoy usando acá, ¿qué significa una progresión aritmética? Entonces, una progresión aritmética es un conjunto de la siguiente forma. Es un conjunto donde uno tiene un punto, un elemento inicial A, y hay una diferencia que se va sumando, que la voy a escribir como n para conectarlo con lo que viene más adelante. Entonces, una progresión aritmética es un conjunto de esta forma, donde n es un natural no nulo, para que eso no sea solo un punto. Y el largo es el número de elementos de la progresión. En este caso, el largo de esta progresión es A k más 1 elementos, que parten desde 0 hasta acá. El largo es K más 1. En este caso. En el caso de esa progresión, ese es el largo. Y la pregunta que responde el teorema de Semeredi es ¿cuándo este tipo de patrones aparecen en un conjunto? Y una condición que había sido conjeturada en los años 30 por Erdős y Turán era que bastaba tener densidad positiva. Y hubo trabajos que dieron respuestas parciales a esta pregunta de esta conjetura de Erdős y Turán, y Semeredi dio una demostración por ahí por el año 77, 76 de la conjetura. Lo que vamos a revisar hoy día, en la primera parte de hoy día, es cómo esta conjetura, este resultado se puede deducir usando el teorema del principio de correspondencia de Fürstenberg más un resultado que se llama teorema de recurrencia múltiple de Fürstenberg. Pero primero veamos cómo traducir este problema
al contexto que hemos estado estudiando, que es de los sistemas que preservan una medida. Entonces, de lo que escribimos acá, podemos observar que existe una progresión aritmética de largo K más 1, sí, solamente sí, perdón, existe una progresión de largo K más 1 en el conjunto que llamamos E, sí, solamente sí, hay algo de esta forma que siempre está en E. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que A está en E, que A más N está en E, que A más 2N está en E, etc. ¿Qué quiere decir que A está en E? Bueno, que A está en E nomás. ¿Qué quiere decir que A más N está en E? Quiere decir que A está en S a la menos N de E. ¿Y qué quiere decir que el A más Kn está en E? Bueno, aquí voy a hacer una intersección del número finito de términos. Quiere decir que S a la menos Kn, que A está en este conjunto. Pero yo, para la existencia de una progresión aritmética, en realidad no me interesa por el momento quién es A ni quién es N, solo que exista. Entonces va a haber una progresión de largo K más 1, si solamente si existen, o existe un N, si existe un N, tal que esta intersección que está acá es no vacía, que es donde estaría el A. Si esta intersección es no vacía, quiere decir que este patrón está en esta intersección. Y aquí es donde entra en juego el principio de correspondencia de Fürstenberg. Si queremos demostrar que esto es no vacío, para esto basta, o es suficiente, y de hecho mucho más fuerte, o sea, queremos demostrar que este es un subconjunto de los naturales. Queremos demostrar que un cierto subconjunto de los naturales es no vacío. Para ello nos basta, y en realidad es más fuerte, demostrar que esto tiene densidad positiva. Entonces, nos basta demostrar que esta densidad es positiva para algún n. Y si ahora trasladamos esta condición al contexto que nos entrega el principio de correspondencia, esto se va a satisfacer si es que demostramos que la intersección en el contexto de los sistemas que preservan una medida es positiva. Si es que esto es positivo, esto también va a ser positivo. Entonces, esto sigue si la medida de A inter T a la menos N de A inter hasta inter T a la menos K por N de A es mayor a 0 para algún N. Para algún N no 0, obviamente. Entonces, si tenemos eso, obviamente tenemos eso por el principio de correspondencia, y eso va a implicar que es no vacío, y eso nos va a implicar que existe una progresión aritmética. Y eso es exactamente lo que dice el teorema de recurrencia múltiple de Fürstenberg. Este tipo de expresiones se llaman de recurrencia múltiple porque estoy pidiendo que alguien de A vuelva a A, no solo en un tiempo n, sino que en otros tiempos también, en varios tiempos. Por eso se le llama usualmente múltiple. Entonces, recurrencia múltiple Fürstenberg este resultado fue demostrado muy poco después del teorema de Semeredi, como el 77. Y dice lo siguiente: tomemos
lo voy a enunciar con todo el detalle para avanzar lentamente en esta parte. Tomemos un sistema que preserva una medida y tomemos un conjunto medible con medida positiva. La conclusión es, entonces, existe un natural que hace eso, que hace justo lo que estábamos buscando arriba. Y de hecho esto, déjenme escribirlo un poco mejor. Entonces, déjenme escribir esto un poquito mejor. En realidad es para todo k en n. Existe n. Para todo largo existe un n tal que esta intersección que está acá tiene una medida mayor a 0. Y en realidad demostró un poco más que eso. Más aún, no es que para cada k exista un n. Para cada k, el promedio de esto, el liminf, converge a algo que el liminf está siempre, el liminf es positivo. Más aún, déjenme escribirlo así. Y ahí para no escribir tanto, voy a decir lo mismo que está ahí. Eso que está allá, es el liminf. Es mayor a 0. Entonces, no es solamente que esta cantidad sea positiva en algún n, sino que va a ser positiva bastante seguido. Acá cuando digo liminf va mayor a 0, quiere decir que para que existe un número positivo, tal que si yo promedio esta cantidad en un intervalo suficientemente largo, me da mayor o igual a ese número positivo. Y ese es el teorema de recurrencia múltiple de Fürstenberg, que implica el teorema de Semeredi, y en realidad implica un poco más. Déjeme escribir el corolario para mostrar que implica un poco más que el teorema de Semeredi, tal como lo enunciamos. El corolario dice que si tengo un conjunto de densidad positiva, entonces el conjunto de diferencias de progresiones aritméticas es sintético. Entonces, déjenme, lo voy a escribir de esta forma y para no escribir todo el enunciado. Entonces, el conjunto de los n tales que existe un A, tal que la progresión A más n, A más kn es un subconjunto de E, es decir, el conjunto de diferencias, el conjunto de n que son una diferencia de una progresión aritmética contenida en E, es sintético. Y lo voy a dejar, no lo voy a deducir en esta sesión, pero es fácilmente deducible de este teorema y del hecho de que este promedio es mayor a 0. Acá el n que aparece acá, como habíamos observado, juega el rol de la diferencia en la progresión aritmética. Entonces este resultado de positividad nos dice que el conjunto de diferencias
que yo observo en progresiones aritméticas es grandote, es sintético. Ahora, para demostrar este teorema, no lo vamos a demostrar, pero les voy a mencionar brevemente la estrategia de Fürstenberg. Fürstenberg desarrolló una teoría estructural de los sistemas de esta forma, esto es lo que se llama el sistema que preserva la medida, y desarrolló una teoría estructural que le permitió básicamente descomponer el espacio L2 entre una parte, llamémosla estructurada, y una parte pseudo aleatoria que no contribuye a este promedio. Pero también una suerte de filosofía de descomponer el espacio de funciones en dos partes, tales que uno puede manejar cada parte por separado. Pero bueno, esa es la parte más complicada de este teorema, es la creación de esa teoría estructural de los sistemas que preservan una medida. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Y solo para terminar esta parte, lo dejamos escrito en las notas, pero aquí lo voy a mencionar muy rápidamente, es que cuando Fürstenberg demostró este resultado, no era claro si es que esta cantidad en realidad era un límite o un liminf. No se sabía si este límite existía. Fue varios años más tarde, el artículo está publicado en 2005, Host y Kra, Bernard Host y Brian Kra, demostraron que la expresión que está acá, llamémosla así, converge. Y un poco más que eso, no solo que esta expresión converge, sino que expresiones que se llaman promedios ergódicos múltiples convergen. Y esto es una expresión de ese tipo de promedios. No quiero entrar mucho en detalle para no ser tan técnico, pero dentro de los resultados que obtienen pueden deducir que esto converge. Y para demostrar el resultado, desarrollaron una teoría que es también una suerte de descomposición del sistema o de las funciones del sistema en una parte estructurada y una parte pseudo-aleatoria. La parte estructurada tiene que ver con un objeto que se llaman los nil sistemas, y la parte pseudo-aleatoria son funciones que tienen una seminorma de uniformidad cero, que en uno de los cursos anteriores de esta escuela se mencionaron esas seminormas en el contexto discreto, en el contexto de la combinatoria aditiva. Usando unas estrategias similares en el contexto ergódico, lograron demostrar la convergencia de este tipo de promedio. Bien, pero anotamos un poco más de detalle en las notas por si lo quieren revisar. Acá solo lo voy a mencionar muy por encima. Sí. Otra vez, hago preguntas cortas. En el teorema, allí los n's, el conjunto de n's para los cuales funciona, ¿es sintético o solamente un corolario? Porque hay un allí no se sigue que sea necesariamente sintético. Perdón, un momento, voy a repetir mi pregunta tonta. Mi pregunta, en el corolario n es sintético, lo cual es bastante fuerte. En el teorema, ¿los n's para los cuales esto es cierto también forman un conjunto sintético o no? Sí, sigue de esta... ¿Por qué sigue? Porque es n menos m, ya, perdón. Claro, gracias. Ya, porque si fuera de 1 hasta n no seguiría, pero claro, es n... Ya, está claro, bien, gracias. Es un límite de César uniforme. Sí. Bien. Bien, y en lo que me queda de tiempo, me gustaría hablar de un tópico que lo denominamos recurrencia optimal.
acuerdan del teorema de recurrencia de Khinchin? Que teníamos lo siguiente, teníamos que los n, no voy a reescribir todo, pero teníamos un sistema, teníamos un conjunto de medida positiva, y nos preguntábamos por los n, tales que la medida de A inter t a la menos n de A, y lo que demostramos la primera vez es que el conjunto de n tales que esto es mayor que la medida de A al cuadrado menos epsilon, eso era un sindético. Eso es lo que miramos en la primera clase, y lo que era lo que llamábamos el teorema de recurrencia de Khinchin. Entonces esta cantidad era positiva y podíamos cuantificar qué tan positiva, y que aquello ocurría bastante frecuentemente. Me preguntaron por qué está acá el mu de A al cuadrado, por qué no es otra cosa. Y en realidad el mu de A al cuadrado es optimal. La cota optimal en el sentido que no la puedo reemplazar por algo aún más pequeño y que sirva para todos los sistemas. La cota mu de A al cuadrado es optimal. Bueno, voy a colocarlo entre comillas para que sea un poco vago. ¿Y por qué es optimal? Hay ejemplos donde es una clase de sistemas que se llaman sistemas, no sé, mezcladores, pero bueno, es un nombre. Hay ejemplos donde, solo lo voy a mencionar, donde hay ejemplos donde esta medida converge a la medida de A al cuadrado. Un ejemplo típico de tipos de sistemas que hacen esto son lo que se llaman los sistemas de Bernoulli. Por ejemplo, toman todas las secuencias, lo voy a escribir así, entre paréntesis, pero no lo voy a explicar mucho. Por ejemplo, tomen todas las secuencias de ceros y unos con la sigma álgebra de Borel y tomen el producto de medidas, por ejemplo, un medio. Producto de medidas discretas, con la transformación dada por el desplazamiento o el shift. Para este tipo de sistemas uno puede demostrar que se cumple esta propiedad, porque básicamente podríamos pensar en A como en un cilindro, es decir, mira un número finito de coordenadas, y T a la menos n es otro cilindro que mira coordenadas que están lejos. Y en este sistema coordenadas diferentes son independientes. Entonces cuando haga la medida de la intersección va a ser el producto de las medidas. Entonces esta cota que está acá aparece porque hay sistemas en donde cuando n es grande, A y T a la menos n de A son básicamente independientes. Entonces T es el desplazamiento o el shift, eso quiere decir que T de una secuencia, muevo la secuencia en 1. Parece bastante com eventos independentes de probabilidade. Sí. Para este tipo de sistemas, si es que A es un cilindro, por ejemplo, eso va a ser independiente de eso. Entonces, hay sistemas en donde A y T a la menos n de A son asintóticamente independientes, o de plano independientes, si es que A es un cilindro. Y por lo tanto, acá no podría colocar algo aún más pequeño, de forma de que eso fuese cierto. Entonces, esta cota, mu de A al cuadrado, es, entre comillas, natural. Luego uno se podría preguntar, en el teorema de Fürstenberg, ¿qué tipo de cotas puedo colocar acá? Sé que esto es positivo, pero podría decir es mayor o igual a algo que dependa de A
o de n o de k, perdón, de a y de k, alguna fórmula más explícita? Entonces, esa es la pregunta que vamos a discutir ahora. ¿Qué pasa cuando consideramos la recurrencia de Fürstenberg desde un punto de vista más de esta pregunta de recurrencia optimal? Bien, y para ser más precisos, se puede demostrar. Voy a escribir el enunciado acá. Se puede demostrar que los n en n, tales que la medida de a inter t a la menos n de a inter t a la menos k n de a. Me gustaría decir que esto es mayor que alguna cota natural y coloquemos por el momento a la k más 1. Es básicamente porque acá tengo k más 1 conjuntos. Y en los sistemas, como este que está acá, donde los eventos son asintóticamente independientes, esto también va a converger a la medida de a la k más 1. Por ejemplo, en este tipo de sistemas que están acá. Esto también va a ser del orden de la medida de a la k más 1. Entonces es natural preguntarse si es que podemos obtener algún resultado de este estilo. Entonces, ¿se puede demostrar que este conjunto es sindético? Obviamente para k mayor o igual, ya sabemos que es cierto para k igual a 1. Entonces, obviamente nos preguntamos qué pasa con k mayor o igual a 2. Y la respuesta es que no en general. No. Y menciono un par de resultados que demuestran esta propiedad. Este resultado es de Bergelson, Host y Krag, también por ahí por el año 2005, y demuestran que lo de arriba es cierto. Lo de arriba, voy a escribirlo así, la pregunta que está acá es cierto para k igual a 2, k igual a 3, y es falso acá. Tengo que mencionar que es cierto para k igual a 2 y k igual a 3 bajo la hipótesis de ergodicidad del sistema, que es una hipótesis no tan restrictiva. Ser ergódico quiere decir que no hay subconjuntos invariantes que no sean triviales. Es una especie de irreducibilidad en los sistemas que preservan una medida. Por tiempo no voy a entrar en detalles de esta condición, pero está escrita en las notas si hay un ejercicio para intentar entender qué significa esta condición. ¿Qué es sintético? Es sintético. Este conjunto es sintético. Y este conjunto no es sintético y en realidad es vacío, puede ser vacío, si es que k es mayor o igual a 4. Entonces, para k mayor o igual a 4, y es en realidad un poco más dramático que eso. Es un poco más dramático que eso.
En realidad acá no puedo colocar ningún número de forma que eso sea cierto. No es que, por ejemplo, si coloco k igual a 4, no es que acá, el teorema que dije con las palabras quiere decir que acá no puedo colocar 5 de forma que eso sea sintético. Alguien podría preguntarse, quizás puedo colocar 6 o un número más grande. Y lo que encontraron es que no se pueden colocar ningún número acá. No hay ninguna cota polinomial en la medida de A que sirva para k mayor o igual a 4. Entonces, para k mayor o igual a 4 y para todo L positivo, existe un sistema y existe un conjunto medible de medida positiva tal que si nos preguntamos por los n donde la medida de A inter, etcétera, t a la menos kn de A si nos preguntamos por el conjunto donde eso es mayor que la medida de A a la L menos epsilon, es decir, para todo epsilon y todo K, y para todo potencia, uno puede encontrar un sistema donde esto es vacío. Entonces, no es que acá no pueda colocar, perdón, acá había dicho k igual a 4. Déjenme escribirlo con todo el detalle para que quede más claro. Es mayor que la medida de A. Donde eso ocurre es vacío. Si no es que acá no puedo colocar 5, no puedo colocar ni 5, ni 6, ni 7, ni nada. No hay una cota polinomial en la medida de A que sirva para cuantificar este fenómeno de recurrencia múltiple. Ahora, sabemos que existe una cota, pero no hay una fórmula explícita. No se sabe si es que hay fórmula explícita. O sea, no se sabe una fórmula explícita. ¿Sí? También hay un sistema que sirve para todo en realidad. Sí, hay un sistema que sirve para todo. Es necesaria. De hecho, hay un ejemplo también donde tengo algo del mismo estilo, pero incluso con dos términos, donde no tengo recurrencia y es porque falla la ergodicidad. También hay contraejemplo en ese sentido. Y la razón de por qué sirve para k igual 2 y 3, si no más adelante, es un poco misteriosa. Bueno, las demostraciones dan eso, pero no hay una... Es todavía un poco misterioso. Bien. Esto sí. Incluso colocando ergodicidad, falla eso. Bien, eso respecto a la recurrencia optimal que da el teorema de recurrencia de Fürstenberg. Y ahora voy a mencionar una serie de resultados que complementan lo que hemos visto hasta ahora y que abren diferentes líneas de investigación. Entonces voy a comentar muy brevemente cada uno de los tópicos que voy a mostrar ahora. Entonces el primero, voy a hablar brevemente de recurrencia polinomial. Acá uno
se podría preguntar, ¿qué pasa si en lugar de n coloco n cuadrado o n al cubo u otro polinomio? Algo de eso ya vimos cuando enunciamos el teorema de Fürstenberg-Charcosy, que era sobre la recurrencia de los números al cuadrado. Entonces uno puede combinar ese tipo de resultados con resultados de recurrencia múltiple, mezclando polinomios en una expresión múltiple. Y aquí hay un teorema que es de Bergelson y Leibman, creo que es del año 96, ¿sí? Y que dice que, no voy a escribir todo el enunciado, pero tenemos un sistema, tenemos un A de medida positiva y tenemos polinomios tenemos K polinomios a coeficientes enteros y que valen 0 en 0. Lo que ellos demostraron es que en este contexto existe el fenómeno de recurrencia múltiple. Entonces existe en n tal que la medida de A inter t a la menos P1 n de A inter t a la menos PK n de A es mayor a 0. Entonces, dado estos polinomios, yo siempre puedo encontrar un tiempo, un n, tal que A vuelve en un tiempo igual a el polinomio 1, también vuelve en el polinomio 2 y también vuelve en el polinomio pk. Para todo sistema. Por eso no quería escribir lo de los sistemas, para ahorrarme un poco la escritura, pero para todo sistema y todo A existe, y todo polinomio que satisfacen esta condición, tenemos recurrencia polinomial y esto implica inmediatamente lo que se conoce como Semeredi polinomial, que es, si ahora tengo un subconjunto de los naturales con densidad positiva, yo siempre voy a encontrar Semeredi polinomial. Así sigue esto, es Semeredi polinomial, es decir, si es un subconjunto de los naturales que tiene densidad positiva. Entonces, usando el principio de correspondencia de Fürstenberg, yo voy a construir un sistema. A ese sistema voy a aplicar el teorema de polinomial de Bergelson y Leibman y voy a concluir que hay alguien en esta expresión, pero cambiando A por E. Y eso es lo que implica es lo siguiente. Existe un X y un N en N, tales que X más el polinomio 1 hasta y el polinomio késimo, todos esos números están en E. Entonces, en un conjunto de densidad positiva, no solo es que encuentre progresión aritmética, sino que encuentro patrones polinomiales. ¿Sí? De cualquier grado. Lo único que le vamos a pedir es que valgan 0, 0. O sea, sin término libre. Por ejemplo, acá este podría ser n al cuadrado, este podría ser n a la 7 más 5n cuadrado.
una frase, no sé si estoy citando mal, pero hay una frase que menciona Semeredi que dice algo del estilo que incluso que en todas las cosas hay algo de estructura, incluso en algo muy complicado, pues esto no tiene ninguna forma, lo único que tiene es densidad positiva. Incluso en algo muy complicado, algo de estructura hay. Hay ciertos patrones estructurados que aparecen. Bien. No sé, esta es como la generalización del teorema de recurrencia múltiple de Fürstenberg y el teorema de Fürstenberg de la recurrencia de los cuadrados o de los polinomios. Sí. Sí, ahora no es tan grave porque uno podría siempre considerar un sistema, se puede demostrar que uno puede considerar un sistema donde la transformación es invertible. No, solamente para que tenga más sentido, digamos, la siguiente, lo objetivo es que X más P1N tiene que estar en L. Ah, sí, sí, claro. Claro. Sí, pongamos que P es mayor o igual a 0. Ahora, si no, todo esto se puede hacer para Z. Y ahí el signo de lo. Gracias. Bien, una pregunta natural respecto a la recurrencia optimal es, sabemos que esta cantidad es positiva. ¿Qué tan positiva es? Vimos que incluso cuando los polinomios estos son lineales, no es evidente ni es fácil encontrar cotas óptimas para esta cantidad. Ahora, hay un resultado que es un poco, que va en una dirección un poco contraria y que evita el caso en que tengo polinomios que se relacionan entre ellos. Y en ese caso, interesantemente, se puede dar una cota optimal para este tipo de expresiones. Y este es un teorema. Entonces, quizás la pregunta es, ¿qué pasa? Anotemos la pregunta. ¿Qué se puede decir sobre cotas inferiores para esta expresión que está acá? Llamemos la estrella. Bueno, y en general no mucho, pero hay algunos casos en que sí se puede decir algo, y usualmente las condiciones en que es que los polinomios sean, entre comillas, independientes. Y acá menciono un teorema que es de Nikos Franzikinakis y Brainacra, que dice, si los polinomios son independientes en el sentido siguiente, si el conjunto 1, P1 hasta PK es linealmente independiente sobre Q, sobre Z. Lo que quiere decir esto que que toda combinación de los polinomios no me da constante. Eso es lo que dice. Cualquier combinación entera de los polinomios no me da constante. Si los polinomios son independientes, entonces el conjunto de n's, donde esta cantidad estrella, voy a escribir así para no escribirla de nuevo, donde estrella es mayor que la medida de A a la K más 1, menos epsilon, eso es sindético. Para todo epsilon positivo. Entonces, en el caso en que los polinomios son independientes, sí se puede dar una cota optimal inferior para esta expresión de recurrencia. Esto es distinto al caso cuando teníamos menos n, menos 2n, menos 3n, porque esos polinomios sí son dependientes entre ellos. Entonces este es un caso un poco diferente. Pero aparte de este caso no hay mucho más que se sepa sobre cotas inferiores optimales. Mas aí essa cota inferior, ela é optimal? Sí. De la misma forma, en un sistema
que se llaman los sistemas mezcladores, o mixing, todos estos eventos son asintóticamente independientes. Entonces la medida de la intersección va a ser el producto de sus medidas. Y el producto de sus medidas da justamente la medida de A a la K más 1. Entonces es optimal en ese sentido. Bien. Hay preguntas abiertas que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, una es si es que tenemos los polinomios n. ¿Qué polinomios anoté? Si tengo los polinomios n, 2n y n al cuadrado, si considero esta familia de polinomios, bueno, ellos no son independientes entre ellos. El n cuadrado es independiente de los otros dos, pero estos dos tienen una dependencia, porque cuando multiplico este por 2 me da ese. Para este tipo de polinomios todavía no se sabe si es que el exponente apropiado es 4 o no. Entonces hay casos bien simples que todavía no tienen una respuesta desde el punto de vista de cuál es la buena cota que hay que colocar. Cuando hay tres polinomios, P1, P2 y P3, Nikos Franzikakis hizo un trabajo bien detallado de encontrar una cota optimal, pero hay algunos casos como este que quedan fuera de ese estudio. Entonces todavía hay patrones de esa forma que no son, donde no se sabe bien cuál es la cota optimal. Otro es, por ejemplo, 2n, 3n, 4n. Ese es otro ejemplo donde no se sabe bien. Si yo agregara un n más, el teorema de Bergelson-Hoskra me diría que no tengo una buena cota. O si esto fuera n, 2n y 3n, ahí sí tengo una buena cota. Pero si tengo 2n, 3n y 4n, tampoco es sabido si es qué cota tengo que colocar ahí. Entonces, está escrito en las notas por si lo quieren mirar. Acá lo estoy mencionando muy a la rápida. Pero solo transmitirles que incluso con pocos polinomios hay casos que no se saben bien. ¿Sí? Sí, eso sí se puede demostrar. Pero ¿cómo es esa función? No se sabe. Claro. Esa es muy buena pregunta. Bien, y en los 8 minutos que me quedan, voy a hablar de recurrencia sobre otras secuencias. Vimos recurrencia sobre secuencias del estilo n, 2n, 3n, 4n, etc. Vimos recurrencia sobre polinomios. Y acá uno puede empezar a jugar colocando otro tipo de secuencias. Recurrencia para otras secuencias. Y acá solo escogimos algunas secuencias que podrían ser de interés para la audiencia. La primera hablemos de los números primos. Uno podría preguntarse si tomo una enumeración de los primos y me pregunto por recurrencia en los primos, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, mencioné en la primera clase que los primos no eran un conjunto de recurrencia, pero si uno le restaba o sumaba uno, sí lo eran. Entonces acá voy a mostrar un teorema que da cuenta de una propiedad de recurrencia optimal para los primos. Entonces, escribámoslo así, sea P sub n
una numeración creciente, de los primos, y sea un sistema que preserva una medida y una A que tiene medida positiva. Tomemos un polinomio para no confundir P con el polinomio, para no confundir los primos con el polinomio. Voy a llamarle al polinomio para este teorema F. Sea F un polinomio que vale 0 en 1. Lo que quiero, o el polinomio típico a tener en mente es, no sé, los primos menos 1. Porque voy a considerar recurrencia a lo largo de este polinomio. Entonces, si f de p es p, no voy a tener buenas propiedades de recurrencia. Pero si lo muevo en 1, sí. Y el resultado dice, si es que K es 1, 2 o 3, el conjunto de n's, tal es que la medida de A inter t a la menos f del enésimo primo hasta t a la menos kf del enésimo primo de A. Si me pregunto por los n, donde esta recurrencia es mayor que la medida de A a la k más 1 menos epsilon, eso sí es sindético. Cualquiera sea el epsilon positivo. Entonces, tengo buena recurrencia a lo largo de los números nada que ver. No tiene sentido que sea sindético. Tiene densidad positiva. No quiero entrar mucho en detalles, pero lo mejor que se puede probar es que tiene densidad positiva. Ahí me adelanté. Una forma de entender este resultado es que en una proporción no despreciable de los primos, dentro de los primos, o sea, voy a tener una buena cota para la recurrencia. Este resultado lo obtuvimos hace un par de años con Anli, Joel Moreira y Wen Bosun. Esto debe ser 2019, 2020, no, 2020. Resultados que establecían que esta cantidad era positiva, y de hecho para expresiones aún más generales, fue establecido previamente por Francikinakis Josikra y también por Gully y Ziegler, por ahí por el 2008. Pero la parte de optimalidad de la cota la establecimos en esta forma solo hace unos pocos años. Entonces, eso respecto a números primos. Y no sé si me queda tiempo, parece que no. Bueno, quería hablar también de otro tipo de funciones, pero no alcancé, pero va a quedar escrito en las notas. Otro tipo de funciones que pueden mirar en las notas van a ser, ¿qué pasa si considero recurrencia a lo largo de tiempos que sean de esta forma? La parte entera de una potencia fraccionaria. ¿Qué tipo de propiedades de recurrencia se pueden obtener? Y ahí también mencionamos algunos resultados de recurrencia optimal para este tipo de tiempos. Y otro tópico que quería mencionar era, acá en todo lo que hicimos, consideramos una transformación T. ¿Qué ocurre si en lugar de una transformación T
consideramos, por ejemplo, acá una transformación T1 y acá otra transformación, por ejemplo, T sub K. ¿Qué es lo que se puede decir respecto a eso? Y también hay resultados de positividad, pero son ligeramente diferentes a los que se tienen para una transformación, pero también van a quedar escritas en las notas por si lo quieren mirar. Pero como el tiempo ya se me fue, lo voy a dejar hasta aquí por hoy día. Sí, eso, gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Queria perguntar se no último teorema que você mencionou, se o polinômio ele assume valores positivos ou iguais a zero, esse polinômio f. Bueno, si estamos en un sistema que no es invertible, claro, hay que suponer que el polinomio sea mayor o igual a cero. Pero si no es mayor o igual a cero, esto igual vale en un sistema que sea invertible. Solo que esto tenga sentido, digo. Y un sistema invertible quiere decir que tanto t como, o sea, que t tenga una inversa de la menos 1 y que también preserva la medida y es medible, etc. Entonces, en ese contexto, vale. Si no, habría que restringir a que los polinomios sean mayores o iguales a 0. Obrigado. De nada. ¿Más preguntas? Parece ser um problema, talvez intrínseco dessa correspondência de Furstenberg, que ele mostra coisas para densidade positiva, né, e não consegue cotas melhores. Por exemplo, no teorema de Roth, que é o teorema do Zemerid para 3 PAs, já se sabe que tem cotas melhores, por exemplo, para conjuntos de tamanho n sobre log n. Tem alguma outra forma de tentar adaptar esse método para obter cotas melhores? Yo creo que con los métodos ergódicos no es muy cuantitativo. Entonces, ahí yo creo que no hay mucho. Quizás hay herramientas, pero no las conozco. Para el análisis más cuantitativo, ahí, claro, hay más resultados desde el lado combinatorio. A minha pergunta vai na direção do colega, porque é o seguinte, a gente começa, então, partindo de conjuntos com densidades positivas nos naturais, e pela generalidade desses resultados todos, né, que são só sobre medidas, mostra que, de fato, a densidade é a medida mais natural para poder fazer a correspondência com teoria ergódica, certo? Há trabalhos na linha de considerar outros tipos de quantidades de positividade de conjuntos naturais, no sentido de cardinalidade, mas trabalhando com medidas mais restritas no contexto ergódico? Hay, en algunos casos particulares, no sé si en muchos, no sé si en mucha generalidad. Por ejemplo, la demostración de Green y Tao de la existencia de progresiones aritméticas, lo que hace es como transferir una densidad relativa a los primos a una densidad positiva en los naturales. Y de ahí se usa Zemerid. O sea, hay forma de transferir cosas que no son de densidad positiva a cosas de densidad positiva. Pero depende del problema. ¿Más preguntas? Bueno, si no, agradecemos de nuevo a Sebastián.